Bienvenidos una vez más a Nadie te advirtió. Carlos vivía en una bulliciosa ciudad, un hombre de mediana edad, de tez morena y altura promedio, que vivía consumido por el dolor tras la trágica muerte de su amada esposa, a quien conoció desde la secundaria y de la cual se había enamorado perdidamente desde la primera vez que la vio. Una hermosa rubia que con el pasar de los años se casó con él y engendraron un hermoso hijo varón a quien llamaron Emanuel. Después de su infortunio, cada día que pasaba, vagaba por la vida como un mero fantasma, perdido en medio del ruido y el caos que lo rodeaba. Su angustia se había convertido en su compañera constante, una carga demasiado pesada para que la comprendieran incluso las almas más compasivas. A pesar de su aflicción, era un padre trabajador que siempre esperaba con ansias volver a casa y pasar tiempo con su niño, a quien amaba con su alma y era el único recuerdo vivo que le quedaba de su gran amor. Ya que su rostro era extremadamente parecido a su fallecida esposa, lo singularmente diferente eran sus grandes ojos claros, iguales a los suyos, y que ahora se habían convertido en toda su vida. Sin embargo, en este día en particular, Carlos llegó a casa del trabajo y encontró su casa vacía. Emanuel no estaba. Sintió que su corazón se hundió cuando lo llamó, pero no hubo respuesta. El pánico comenzó a apoderarse de él mientras buscaba en todos los rincones de la casa con la esperanza de encontrar una pista o una señal del paradero de su precioso hijo. No había nada fuera de lugar, ninguna nota, ninguna explicación a la repentina desaparición de Emanuel. Con lágrimas en los ojos decidió salir a la calle a buscar ayuda y recabar información. Fue de puerta en puerta preguntando a sus vecinos si lo habían visto o sabían algo de su desaparición. Algunos sacudieron la cabeza con simpatía, mientras que otros ofrecieron palabras de aliento, prometiendo estar atentos si veían o escuchaban algo del niño. Decidido a encontrar a su hijo desaparecido, se embarcó en una búsqueda desesperada. De tanto indagar de una persona a otra, descubrió rumores suscitados entre los residentes acerca de viejos túneles escondidos debajo de las prósperas calles de la ciudad. Las historias de esos caminos olvidados hablaban de sus misteriosas profundidades y de los secretos que guardaban. Si bien muchos descartaron estas historias como nada más que una charla ociosa, hubo algunos que creyeron en su existencia. Guiado por esos susurros y conversaciones en voz baja, Carlos comenzó su búsqueda. Con un rayo de esperanza en sus ojos, se adentró en la oscuridad de esos antiguos túneles, guiado solo por sus débiles fragmentos de memoria de registros antiguos que halló en una librería cerca a su casa y recopilando toda la información que pudo encontrar. Impulsado por el optimismo y la determinación y una fuerte corazonada que le decía que allí estaba su hijo, se embarcó en las siniestras profundidades subterráneas. Se armó con linternas, cuerdas y equipo de navegación, preparándose para los horrores desconocidos que le esperaban. Los túneles parecían contener la respiración a la espera de su llegada, abrazándolo con una oscuridad silenciosa. Sus paredes cayéndose lentamente y el olor fétido de sus rincones hacían que su cuerpo se inundara de inmundicia y abandono. Aún así, prosiguió su travesía por los pasillos húmedos y espeluznantes, manteniendo sus sentidos agudos. A medida que avanzaba, la oscuridad se intensificaba y lo envolvía como un pesado sudario. El aire se volvía denso y los ecos distantes de sus propios pasos resonaban en las paredes, creando una sinfonía espeluznante al compás de tenebrosos murmullos y lamentos que parecían emanar de las mismas paredes. Ecos de almas perdidas anhelando ser escuchadas. Sin embargo, siguió caminando inflexible. Sus instintos paternales lo impulsaban a seguir adelante. Cada paso se sentía como una batalla contra el tiempo mismo. Los susurros resonaban más fuertes y cercanos y los lamentos eran más dolorosos con cada metro recorrido a través de los sinuosos pasillos. Jugándole una mala pasada en su mente, después de varias horas recorriendo aquellos túneles, continuó su búsqueda. De repente tropezó con una vieja puerta corroída. El mango tallado le hizo señas como si tuviera la clave del paradero de su hijo. Con manos temblorosas y su corazón latiendo fuertemente, giró la manilla y entró. En el interior descubrió una cámara tenuemente iluminada, adornada con pinturas descoloridas. Cada pincelada parecía contar una historia oculta. Instintivamente atraído por una pieza en particular, se acercó a ella con cautela, y mientras estudiaba la pintura pudo sentir la conexión como si reflejase su propia vida. En un momento de revelación se dio cuenta que la pintura representaba los mismos túneles que había estado atravesando, y un testimonio de los destinos entrelazados de quienes deambulaban por ellos. Él estaba en esa pintura exactamente parado en la recámara, y aquella pintura que tanto atrajo su atención
Le susurraba sobre un vínculo que emergía de las profundidades, y él sabía en lo profundo de su alma que este vínculo era entre él y su hijo. Una oleada de energía corrió por sus venas mientras estaba de frente a la pintura y recordó los innumerables sueños que había tenido, sueños de deambular por oscuros y misteriosos túneles. Era como si el artista hubiera visto en lo más profundo de su alma y capturado su esencia en el lienzo. Incapaz de resistir el impulso, extendió la mano y tocó la pintura. Para su asombro, su mano se fusionó a la perfección con el mundo pintado. Una ráfaga de viento sopló junto a él, empujándolo hacia el túnel de la pintura, y allí, en el centro de la cámara, acurrucado en un rincón contra un muro de piedra, estaba su precioso hijo Emanuel, asustado pero milagrosamente ileso. La vista de su hijo, maltratado y asustado pero con vida, llenó su corazón con una abrumadora mezcla de alivio y alegría, aunque una sombra estaba detrás de él y agarraba su mano. Con mayor claridad, utilizando su linterna, vio el cuerpo de una mujer que consolaba a su hijo. Era su esposa, su amada rubia muerta que cuidaba de su hijo en esos túneles tenebrosos y olvidados. Cuando Carlos tomó a su hija, dio de una larga y tierna mirada a su amada familia y se desvaneció. Lágrimas de alegría corrían por su rostro mientras envolvía a su hijo en un abrazo reconfortante. Su vínculo, formado a través de las pruebas y tribulaciones de sus vidas, ahora era inquebrantable. Una noche como cualquier otra, en la ajetreada ciudad, Carlos decidió tomar una copa antes de dormir. Emanuel se sentó en sus rodillas y le abrazó su cuello para decirle cuánto lo amaba. La intranquilidad se apoderó de él, quien estaba profundamente dormido con su hijo en brazos, también bajo el amparo de su sueño. Abrió sus ojos y tenía a su hijo envuelto en el mejor abrazo de su vida. Vio a su esposa por última vez en aquel extraño sueño, cuidando su más preciado tesoro, su familia. Con un beso despertó a Manuel para quedarse los dos ahí sentados, y la ciudad, que una vez fue un lugar de oscuridad y desesperación, ahora brillaba con esperanza y amor renovados. Quizá mañana el sueño sea mejor. Si te gustó esta historia, dale like, suscríbete y comparte. Y no lo olvides, nos vemos en tus sueños.